Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro video más. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenidos sean al mejor canal del mundo, el canal de chismecitos. No olvides que también tengo un canal secundario que se llama Ami Rey Vlogs con V, que te voy a dejar el link en la cajita de la descripción para que vayas a suscribirte. Es un canal pues personal, es un canal de un día conmigo, el viajecito, las compras, lo que sea. Pero aquí ya sabes que no te falta ni te faltará tu dosis de chisme. El día de hoy te tengo una historia que está para analizarse y quiero que tú en los comentarios me digas qué opinas. Si tú crees en la brujería, si crees que esto haya sido a causa de eso, si no sé, necesito que tú opines al respecto. Por eso es importante que te quedes a escuchar toda la historia para que des tu punto de vista. Ya saben, siempre con mucha educación y mucha delicadeza dejando los comentarios, porque recordemos que los dueños de las historias siempre se meten a leer sus comentarios. Entonces estaría padrísimo que dejen un comentario de aliento a la persona, a la dueña de esta seguidora. Como ya leíste en el título del video, mi papá engañó a mi mamá y al final él falleció. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, hermana, voy a comenzar platicándote un poquito de mi familia. Estaba conformada por mi mamá, mi papá, 3 hermanas y yo. La verdad es que mi familia siempre fue una familia muy unida, muy bonita. De verdad que teníamos mucha comunicación. Éramos una familia que pues ejemplar. Si me explico, en una familia que tú veías y decías, yo quiero una familia como esas. La verdad es que mi papá era una persona, pues era el mejor papá del mundo y era un ejemplo, un ejemplo de persona, y pues mi mamá ni se diga. Yo siempre escuchaba cómo mis amigos, mis compañeros, mis compañeras hablaban siempre de sus papás. Siempre llegaban a platicar como que no, mi papá le fue infiel a mi mamá, no, mi mamá le fue infiel a mi papá, no, mi papá nos abandonó, no, mi papá esto. Y yo siempre defendía a mi papá y decía, no, yo tengo el mejor papá del mundo, mi papá nunca le haría eso a mi mamá, sería incapaz de hacernos eso, de abandonarnos o de engañar a mi mamá. La verdad es que mi papá para mí era pues mi superhéroe, era pues un ejemplo a seguir, ¿sí me explico? Un papá ejemplo. Entonces pues yo siempre presumía en todos lados que mi papá jamás le haría eso a mi mamá. Como te digo y repito, hermana, mi familia pues era una familia muy bonita, te digo, muy unida. Mi papá se la pasaba trabajando y mi mamá siempre estaba en la casa cuidándonos a mis hermanas y a mí. Los domingos que mi papá descansaba, mi papá era de los que, no, este domingo nos vamos a comer allá afuera, nos vamos al balneario, nos vamos a un parque, nos vamos a... O sea, siempre, todos los domingos era el día de familia. O sea, mi papá siempre, el domingo era sagrado para él, entonces mi papá siempre nos dedicaba ese día. Y pues, hermana, nosotros éramos muy felices, de verdad que crecimos en un ambiente familiar muy bonito, una casa llena de mucho amor y mucho respeto. Hermana, mi papá nunca de los nunca tomaba alcohol. Él era una persona que no tenía ningún vicio, te digo, pues era el papá ejemplo. Entonces él nunca tomaba, hasta que un fin de semana, hermana, yo para este entonces tenía más o menos como 14 años y mi papá llegó súper borracho. En este momento nuestras vidas cambiaron drásticamente. De verdad, mi papá llegó no borracho, hermana, ahogado en alcohol, al punto de que ni siquiera podía hablar. O sea, imagínate qué tan borracho estaba, y además como él era una persona que no tomaba, pues ese día yo creo que se acabó todo el alcohol de la cantina y de la vinatería de la esquina, porque de verdad llegó ahogadísimo. Total, a todos se nos hizo súper raro, a mis hermanas, a mi mamá y a mí, pues que llegara así. Él llegó y se quedó dormido. Para esto, hermana, cabe señalar y mencionar que mis papás siempre tuvieron un amor muy bonito. O sea, ellos siempre se hablaban con mucho amor, con mucho respeto, tenían valores increíbles los dos. O sea, ellos nunca se trataban mal, ¿sabes? Entonces en mi casa nunca vimos una discusión, un pleito, no, o sea, jamás en la vida nosotros habíamos visto eso. Pero, hermana, te digo que en este momento, este fin de semana, yo no sé por qué, pero pues las mentiras siempre salen a la luz. Entonces nos teníamos que enterar de lo que realmente estaba sucediendo con mi papá. Hermana, pues resulta y resalta que mi papá de la nada en la madrugada se despierta y mi mamá pues no estaba dormida, porque mi mamá estaba como que ¿qué está pasando, verdad? Porque nunca había visto a mi papá así. Y pues mi mamá, por no preocuparnos, pues no nos dijo nada, pero ella se quedó despierta ahí a un lado de con él. Y en eso mi papá
pues se despierta y mi mamá le dice, oye, pues qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegaste borracho? Se me hace muy raro que hagas estas cosas cuando en todos los años que llevamos casados jamás en la vida ni de novios hiciste esto. O sea, dime qué está pasando, dime si tienes algo, dime qué problemas tienes para poderlo solucionar, ¿no? Para ayudarte como siempre ha sido. Ay, hermana, pues en eso mi papá le dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto más con esta culpa, te tengo que decir la verdad. Y la verdad es que te estoy engañando con otra. La verdad es que tengo a una amante. Imagínate cómo se quedó mi mamá cuando escuchó estas palabras de mi papá. Hermana, pues mi mamá obviamente estaba en shock. Imagínate que el amor de su vida, su compañero de vida, o sea, su esposo perfecto de tantos años, cuando jamás en la vida habían tenido un problema como este tipo. O sea, sí habían tenido, pues a lo mejor entre ellos problemas, pero se solucionaban y nunca, te digo, en mi casa se escuchaba que pleitos, no, jamás, siempre fueron personas de muchos valores que arreglaban sus problemas, pero jamás se había visto esto de amantes en mi casa. Entonces mi mamá estaba en shock y más en shock quedó cuando mi papá le confiesa que su amante tenía la misma edad que mi hermana mayor. Pobrecita de mi mamá, hermana, de verdad la hubieras visto, llore y llore toda la noche despierta pensando qué era lo que ella había hecho mal para que mi papá cambiara así de la noche a la mañana. Hermana, a partir de este momento, te digo, las cosas cambiaron en mi casa horriblemente, horriblemente. Mis papás se la pasaban peleando, llegaron al punto, imagínate, de agarrarse a golpes los dos. Algo que jamás nosotros en la vida habíamos visto en nuestra casa, en nuestro hogar. O sea, nuestro hogar era nuestro templo. Entonces imagínate de no ver problemas, allá ahora agarrarse a golpes. Y eso no es todo, hermana, eso no es todo. A partir de este momento mis papás se ponían borrachos juntos y yo los tenía que cuidar como de unos adolescentes, ¿haz de cuenta? Luego mi mamá estaba en una depresión tan profunda que yo puedo ahorita entender, ¿no?, la situación. En ese momento tal vez uno pues no ve las cosas como con tanta madurez. Mi mamá tomaba pastillas para irse de este mundo, para no decir la otra palabra. Y en una ocasión mi mamá cayó al hospital 2 días internada de lo grave que se puso por haber tomado tantas pastillas. Afortunadamente y gracias a Dios pues no le pasó nada grave, pero imagínate, hermana, nosotros en mi casa, vuelvo a repetir, de nunca haber problemas, ver esto, mi mamá también borracha, mis papás los dos borrachos, mi mamá en el hospital porque ya no quiere estar aquí en este mundo por la depresión, era un caos. Hermana, pues a raíz de esto, pues mis hermanas y yo empezamos a tener muchas complicaciones, por así decirlo, con nuestras vidas. Fíjate, yo a mis 15 años, es que quiero, o sea, yo sé que no es una justificación, porque al final uno decide tomar decisiones así, ¿no? Pero yo creo que de tantos problemas nos empezamos a refugiar mis hermanas y yo cometiendo errores. Yo a los 15 años quedé embarazada. Mi otra hermana se metió con un casado. Mi otra hermana se juntó con su novio. Y mi otra hermana se metió con un primo. Yo no sé, tú dime quién estuvo peor de todo lo que hicimos mis hermanas y yo. Hermana, pues pasaron 2 años y mis papás decidieron estar juntos. Decidieron no separarse, darse una oportunidad más y arreglar la situación. Mi papá obviamente dijo que dejaría a su amante y así fue. Dejó a su amante, hermana, pero la amante estaba tan enojada, tan furiosa por todo lo que estaba sucediendo, que le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Está bien, te voy a dejar, pero me voy a vengar. Esto no se va a quedar así. Yo te voy a hacer daño a ti y a tus hijas. Y hermana, yo no sé si tú creas en la brujería. Yo no creía tanto en eso hasta que nos pasó todo lo que te voy a platicar. Justamente cuando mi papá deja a su amante, hermana, mi papá comienza a tener unos dolores muy fuertes en el estómago, pero horribles, al grado de que teníamos que llevarlo una y otra vez al hospital. Y en el hospital solamente nos decían como que, no, pues es una gastritis, no, pues ahí es donde estreñido, no, pues que no sé qué, pero nunca lo atendían bien. Y mi papá estaba sufriendo muchísimo con esos dolores que le daban en el estómago. Total, hermana, que después de mucho tiempo de estarlo llevando a hospitales, fuimos a un hospital privado donde le dijeron que tenía pancreatitis. Desafortunadamente,
pues en otros hospitales, como no nos dieron un diagnóstico rápido pronto, pues se lo detectaron demasiado tarde, porque ya después, bueno, ya con ese diagnóstico fuimos a otro hospital ya público, porque pues obviamente están muy caros los hospitales privados, fuimos a un público, hermana, y ahí le hicieron pues estudios, le hicieron un eco, ¿no? Para revisarle todo, y le dijeron que tenía una masa muy grande, que al parecer esa masa desafortunadamente podía ser cáncer. Hermana, pues imagínate, mi papá estaba que estudios tras estudios, tras estudios, tras estudios para analizar qué era lo que estaba pasando. Lo más curioso de todo esto, hermana, es que ningún medicamento, nada de lo que le hacían en los hospitales, a mi papá le calmaba el dolor. Nada, hermana, de verdad era terrible verlo sufrir así, pero nada, o sea, te lo juro que por la vena, pastillas, o sea, de todo y nada le calmaba el dolor. Él estuvo internado septiembre, octubre y parte de noviembre. Después lo movimos a otro hospital donde pues ahí ya probablemente se quedaría con todo el tratamiento, porque pues luego nos decían que era una cosa, luego que otra, total que no lo hallaban, o sea, no hallaban qué era lo que realmente estaba sucediendo, hermana. Y estuvo bien triste porque estuvo diciembre, estuvo pues Navidad y Año Nuevo en el hospital, hermana, cuando todos los años pues mi familia y yo la pasábamos increíble, la pasábamos juntos, unidos. Entonces imagínate pues cómo cambió nuestras vidas en ese tiempo. Hermana, pues ya le hicieron un bloqueo de nervios pues para poder controlar el dolor, y ni así, hermana, ni así le quitaban el dolor a mi papá. Al principio esos dolores eran como que un día sí, un día no, y ya ahorita eran todo el día, todos los días. Entonces ya para finales de enero nos dijeron, ¿saben qué? Ya llévenselo a su casa, pero la verdad es que se lo van a llevar sin muchas esperanzas de vida. Nos dijeron que pues ya mi papá no tenía mucha posibilidad de vivir, la verdad es que ya pues su enfermedad estaba demasiado avanzada, ya no había nada que hacer. Y un 14 de marzo del 2019 yo estaba llegando a mi trabajo cuando me marca mi mamá y me dice, regrésate a la casa. Hermana, pues pareciera como si mi papá me hubiera esperado, porque cuando yo llego, pues desafortunadamente mi papá falleció. Estuve con él en su último aliento, hermana, y te juro que es un dolor tan grande que es como si me hubiera pasado ayer, haz de cuenta. Yo te puedo decir que la verdad me decepcionó muchísimo cuando pasó lo del amante y todo esto, cómo sufrió mi mamá. Todo lo que pasó en mi casa, pues para mí fue algo muy fuerte y pues muy doloroso. Pero hermana, como quiera, pues era mi papá, ¿no? Entonces para mí era como mi superhéroe, para mí desde chiquita lo veía como lo mejor del mundo, y aunque me dolió la traición que le hizo a mi mamá, pues yo lo amaba mucho. Actualmente, hermana, yo sigo estudiando y trabajando para que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Y aunque mi papá ya no esté conmigo, también quiero que él se sienta orgulloso de mí, porque donde quiera que él esté, estoy segura que me está viendo.